Pérez Casas que era un hombre muy adelantado a su tiempo. A mí me ha llamado siempre la atención de que saliera de esta tierra, que saliera de Lorca, de mi pueblo, una figura que luego ha trascendido no solamente en España, en Europa, y que realmente fue un hombre que pasó un poco su religión era la música, y él pasó un poco por la vida de puntilla. Dentro del campo de la composición debemos destacar diversas obras de Bartolomé Pérez Casas. La primera de ellas, por lo que representa, es la adaptación y arreglos del himno nacional de España. Esto ocurre en 1908 por encargo del rey Alfonso XIII. El rey Alfonso XIII decide que esta música, llamada en primer momento Marcha Real Española, se interprete en las paradas militares o en los actos oficiales que organizaba el Palacio Real. Sin duda, el campo en el que destacó Pérez Casas de una forma excepcional fue el de la dirección. Empezó muy joven, inició la andadura en este campo precisamente con las bandas militares. Cuando tenía 22 años ganó por oposición la plaza de director o músico mayor del Regimiento de Infantería de España en Cartagena. Y 5 años más tarde, también por oposición, pues fue nombrado director de la banda del Cuerpo de Alabarderos del Rey en Madrid. En 1915 decide crear y fundar la Orquesta Filarmónica de Madrid. Hasta ese momento la orquesta que existía era la Orquesta Sinfónica de Madrid, dirigida por Arbós, de la que él propiamente fue componente como violinista. Bartolomé Pérez Casas es una personalidad muy importante de la música española en la primera mitad del siglo XX, porque en él se citan dos cosas que no tienen por qué coincidir, pero que en su caso coinciden. Por un lado, la vertiente como compositor y la otra como intérprete. Bartolomé Pérez Casas fue un lorquino ilustre e hijo predilecto de la región de Murcia, que nació en 1873. Nació entre la Puerta de San Ginés y el Porche de San Antonio, que es donde estaban ubicados los luthiers, los constructores de instrumentos, y uno de esos constructores de instrumentos era su abuelo, Juan de Casas Rojo. Precisamente se convertiría en su primer profesor de música, tanto de lenguaje musical como de también otros instrumentos como el violín o el clarinete. Y gracias a ello pues empezó la práctica de algunos instrumentos, que eso le sirvió muchísimo como director, porque no solamente estaba dotado para la dirección, sino que luego como compositor hizo para diversos instrumentos, y cuando hacía también una orquestación era palpable el conocimiento que tiene de esos instrumentos. Cuando Bartolomé Pérez Casas cuenta con 14 años de edad, se traslada con su familia a la ciudad de Cartagena. Ahí descubre un nuevo mundo musical y tiene sus actividades primero como violinista y posteriormente como instrumentista en la banda de infantería de Marina, y después, cuando tenía 20 años, gana una oposición para director de la banda de música del Regimiento de Infantería España número 46. Bueno, a finales de la década de los 90
y en Cartagena empieza a componer sus primeras obras, algunas de ellas brillantes. Una de las mismas es la Barcarola, que le dedicó a su esposa Angelita Castelo, que lo acompaña desde que contraen matrimonio en Cartagena a finales del siglo XIX, toda su vida hasta que fallece en 1956. Es su alma, son sus pies, son sus manos. Ella siempre estaba pendiente de cualquier detalle para que el maestro solo se convirtiese en intérprete, en director o en compositor. Además, socialmente también realizó una labor maravillosa con el mundo que rodeaba a Pérez Casas. Precisamente a final de la década de los años 90 del siglo XIX, en 1897, realiza Bartolomé Pérez Casas unas oposiciones a la banda más importante que existía en nuestro país, la banda de alabarderos, la banda real, que en brillantes oposiciones y con mucha participación de los mejores directores españoles, gana Bartolomé Pérez Casas brillantemente. En ese momento, en 1897, se traslada a vivir a Madrid, a la calle Pavía, número 2, junto al Teatro Real, y ya hace toda su actividad y toda su vida artística en la capital de España hasta que fallece en 1956. Creo que fue importante su paso por aquí, porque además él vivía cerca de la academia y su casa se conocía a veces como el pequeño conservatorio, porque todo el mundo iba a estudiar particularmente con él, aunque era profesor del conservatorio, pero bueno, todo el mundo quería que le diera más clases porque era una persona realmente muy sabia en materia musical y todo el mundo se lo reconocía. Entonces, digamos que es una persona que es importante en la historia de la música española y que merece la pena recordarlo bueno, pues en sus aniversarios y fuera de los aniversarios, porque la música hay que hacerla siempre, ¿no? De todas formas, Bartolomé Pérez Casas tiene otras actividades, compaginándolas con la de director de la Banda del Rey, como es la creación de la Asociación de Instrumentos de Viento para fomentar la música de cámara. También por concurso de mérito obtiene la plaza de catedrático de armonía en el Conservatorio de Madrid, plaza que prácticamente ocupa durante toda su vida. Es en 1905 cuando en un concurso de composición que organizó la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, nuestro músico Bartolomé Pérez Casas obtiene el primer premio con su obra A mi tierra, que está basada en el folclore de Murcia y de Lorca. Fue un compositor importante, sobre todo en la primera parte de su carrera. Él atiende mucho a este aspecto y, como todos sabemos, ganó el premio que la Academia de Bellas Artes convoca a principios del siglo XX, creo que fue en 1904, para composiciones sinfónicas, que era el mismo premio que había convocado también para óperas. La ópera la ganó, como todo el mundo sabe, La vida breve de Manuel de Falla, y concretamente la obra sinfónica fue la premiada, la de Bartolomé Pérez Casas, que era A mi tierra, una suite sinfónica
que fue importante porque partía del primer nacionalismo español y llegaba, digamos, a un segundo estadio, el estadio que luego hará hincapié en él, pues la generación de maestros, la de Falla, la Turina, etcétera. Pérez Casas también destaca porque tiene una obra muy importante, muy interesante sobre música de cámara, dedicada a distintos instrumentos de viento y cuerda, como son el violín o el violonchelo, o el oboe, el fagot, la trompa, la trompeta, y que compone pensando en distintos concursos y distintas oposiciones, tanto para bandas de música profesionales como para orquestas. También, y dentro de la música vocal, escribe el maestro diversas obras con textos de Gustavo Adolfo Bécquer, lo que le hace también incrustarse dentro del mundo de la música del canto. Y como compositor, como digo, hay que centrarse sobre todo en la primera parte de su carrera, con la suite Mi Tierra, que evidentemente es su mejor obra, pero también con el cuarteto con piano, que es una obra verdaderamente muy interesante, importante dentro de la música de cámara en aquel momento, que no es demasiada la que hay en España, y por eso es más importante que él la hiciera y que además la hiciera con esa calidad, ¿no? Es una obra que se interpretó a principios del siglo XX y que posteriormente son distintas las agrupaciones, estos cuartetos, de cuerda y piano, las que interpreta en distintos escenarios de toda España. En 1914, en noviembre, en un momento de renacimiento de la música española, se le ofrece a Bartolomé Pérez Casas la dirección y la selección de una nueva orquesta. En 1915 tenemos un hito muy importante en la vida no solo de Bartolomé Pérez Casas, sino de la música española y concretamente de la música en torno a las orquestas sinfónicas. Pues crea en ese año la Orquesta Filarmónica de Madrid. Con esta Orquesta Filarmónica que él funda, tiene el objetivo de enseñar y difundir la música sinfónica. Música sinfónica que en aquella época, pues la verdad, era muy poco cultivada en nuestro país. Pues él empezó a imprimirle, no sé, yo diría que un tinte muy moderno, porque hasta ese momento la orquesta en España, bueno, aunque se podía reducir prácticamente a Madrid y poco más, entonces la orquesta, su repertorio era, digamos, muy decimonónico. O sea, el sinfonismo beethoveniano, Brahms, Mozart, es decir, clasicismo y primer romanticismo. No había nada, o sea, nada atrevido, nada contemporáneo. Asimismo, introduce en España compositores europeos desconocidos hasta entonces, como por ejemplo Maurice Ravel, Debussy o el ruso Borodín, y donde apoya muchísimo a los compositores españoles, a los jóvenes compositores españoles, como podrían ser Manuel de Falla, Joaquín Turina, Enrique Granados o el maestro Rodrigo. Y curiosamente Pérez Casas la llamó Filarmónica porque se quedó tan impactado cuando la Filarmónica de Berlín vino a tocar a Madrid que dijo: esa es la orquesta que yo quiero aquí, esa es la orquesta que yo quiero dirigir. Y entonces su idea fue primero modernizar el repertorio. Introdujo en aquellos, digamos, reacios círculos musicales a compositores como los impresionistas Ravel o Debussy, o también a los rusos Stravinsky, Mussorgsky, Prokofiev. Y también dio a conocer a compositores españoles, se convirtió un poco en el adalid de estos jóvenes compositores, estrenando y dando a conocer, promocionando obras de compositores como Falla, como Turina o Bretón, entre otros. Junto a esta labor casi apostólica y
con tintes regeneracionistas estaba el dar a conocer la música de los jóvenes compositores españoles, estimular la composición y también dar a conocer la música de otros países y otras corrientes estéticas. Pero los conciertos, como nosotros lo entendemos ahora un concierto de más de hora y media, no sé, el público lo mismo echa a correr, por muy acostumbrado que esté. Pero entonces, con esta orquesta filarmónica que ya he mencionado, los conciertos empezaban a las 5 de la tarde y tenían 3 partes. Y que siempre, Pérez Casas siempre insistió en una parte dedicada a los autores españoles, pero a los autores españoles contemporáneos, o sea que sorprendente para el público. Y luego muchos autores franceses y ya lo más sorprendente era autores rusos. Su compositor preferido fue Rimsky-Korsakov y él además, no sé, programar esa serie de autores tan sumamente modernos puso a las orquestas españoles al nivel europeo. En Madrid existía desde 1904 la Orquesta Sinfónica de Madrid, dirigida por el violinista Enrique Fernández Arbós. Cuando en 1915 se crea la Orquesta Filarmónica de Madrid con Bartolomé Pérez Casas, pues había reticencia porque la otra orquesta tenía mucho prestigio, pero la gran labor y el estudio, la dedicación de Bartolomé Pérez Casas y lo que infundía en sus músicos hacía que desde el principio se reconociese la valía de la orquesta. Incluso algún crítico dijo en los primeros conciertos que se oyeron: y los músicos saben tocar piano. Como director de orquesta, yo creo que es precisamente la figura más importante de toda la primera mitad del siglo XX español, porque aunque todo el mundo recuerda la figura de Fernández Arbós, que fue el fundador de la Sinfónica de Madrid, pero Fernández Arbós, que era un buen músico, era un violinista de origen, parece ser que no tenía la técnica refinada de orquesta que tenía Pérez Casas. Pérez Casas, por otro lado, era muy estimado como director, también fuera de España, dirigió orquestas internacionales con mucho éxito y parece ser que realmente era una figura de la dirección de tamaño europeo, digamos, ¿no? Autodidacta y con una gran formación teórica y musical, podemos decir que Pérez Casas fue un director muy minucioso y muy metódico en su trabajo. Y ese trabajo siempre partía de un análisis y un estudio muy profundo de las obras que dirigía. A esto también se le añadía el hecho de que él tenía un profundo conocimiento de todas las posibilidades técnicas, expresivas y musicales de los instrumentos. Entonces, claro, con todo esto, pues sus interpretaciones tenían una gran musicalidad, expresividad y frescura. Y jamás levantaba la voz, es decir, que cuando está investigando sobre artículos que ha publicado Enrique Franco, son muy interesantes, y relata muchas anécdotas sobre Pérez Casas, y que eran muy parco, sobre todo en los elogios, pero cuando el maestro decía, está bien hecho, o sea, hasta los músicos se sorprendían. En la selección que hizo Bartolomé Pérez Casas de instrumentistas para la Orquesta Filarmónica de Madrid, no solamente había hombres, había mujeres, ciertamente arpistas, pero el arpa era un instrumento considerado en España en aquellos momentos típicamente femenino. Algunas arpistas que habían estudiado en el Conservatorio de Madrid con grandes profesoras fueron seleccionadas por Bartolomé Pérez Casas y permanecieron prácticamente durante todos los años, hasta 1936, estuvieron en la orquesta. Estas mujeres, curiosamente, su sueldo era igual o mayor que el de algunos instrumentistas. Es en 1924 cuando cuando nuestro músico Bartolomé Pérez Casas ingresa como académico en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, precisamente con un discurso muy brillante.
En la Academia de Bellas Artes, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, está prácticamente todo su legado musical en cuanto a lo que se refiere a partituras, porque es un material muy dedicado, evidentemente. Desde marzo de 1915, en que comenzó la andadura de la orquesta, hasta más de 1936, Bartolomé Pérez Casas y su orquesta recibieron siempre el reconocimiento de su gran calidad interpretativa. En 1937, en plena guerra civil, el gobierno de la Segunda República decide crear la Orquesta Nacional de Conciertos y nombran a Pérez Casas también titular. Bartolomé Pérez Casas es nombrado asesor de la Junta Nacional de Música y también director de las primeras orquestas que surgen en la década de los 30. Primeramente la Orquesta Nacional de Conciertos, que podemos considerar como la primera orquesta nacional, y luego en el régimen de Franco como primer director titular de la que hoy conocemos como Orquesta Nacional de España. Respecto a su nombramiento como primer director de la Orquesta Nacional, tal como la Orquesta Nacional de España, su nombramiento fue en 1944, pero eso fue un proceso que se dilató en el tiempo desde el final de la contienda. Pensemos en la situación en la que se encontraba el país, un país totalmente devastado, y que un comité de personas, entre los que se encontraba Turina, que decidió que había que crear una orquesta nacional. Y ya teníamos el referente de esas dos orquestas que había habido hasta entonces, esa Orquesta Nacional de Conciertos y la Filarmónica, también al mando de Pérez Casas. Y no pensaron en ninguna otra persona. Nadie podía suplir y nadie podía cumplir esa función que no fuera Pérez Casas. Su calidad como director de orquesta la prueba pues hechos históricos que tienen una significación, porque él fue nombrado director de la primera Orquesta Nacional, la que creó la República en 1937, que prácticamente casi no dio conciertos y que la deshicieron inmediatamente, pero no obstante fue su primer director. Y después, cuando se vuelve a plantear, pasada la Guerra Civil, el que se haga una nueva Orquesta Nacional, el que había sido sometido a un proceso de depuración política, etcétera, etcétera, vuelve a ser nombrado director de la Orquesta Nacional. Entonces, pues hay que señalar que en un tiempo político tan convulso como aquel, el que ambos bandos, por decirlo de alguna manera, lo llamaran para dirigir la primera orquesta del país, pues indica que realmente era una persona prácticamente insustituible en ese aspecto. Es curioso porque, no sé, en una España tan polarizada como después de la Guerra Civil, pensar que un director que había estado primero durante la dictadura de Primo de Rivera, después durante la República y luego durante la guerra dirigiendo, que no se significara, porque nunca se significó políticamente. Es decir, que yo creo que su máximo exponente en su vida fue servir a la música y él consiguió algo que es casi imposible, y que transmitir un nuevo repertorio, el sinfonismo en España, que era totalmente desconocido, y que, bueno, su etapa como primer director de la orquesta fue corta porque ya le pilló una edad bastante avanzada. En 1940, ya después de la guerra, esa orquesta, digamos, fue refundada y se convirtió en la Orquesta Nacional de España, donde también fue titular Bartolomé Pérez Casas y continuó esta titularidad hasta 1949. Tras ser nombrado comisario general de música, sustituyendo a Joaquín Turina, el maestro ya se recluye prácticamente en su casa de la calle Pavía número 2, que fue donde vivió todos los años de su vida, de que se traslada a Madrid, y allí precisamente fallece un 15 de enero de 1956. Y a mí uno de los aspectos que más me ha llamado la atención de Pérez Casas fue que él fue capaz de crear orquesta.
Porque un director no es esa idea que tenemos, este señor o señora que se pone delante, hace unos gestos y los músicos le siguen ciegamente. Para conseguir crear esa comunidad y que simplemente era un hombre que con una mirada, con un pequeño gesto, era capaz de transmitir exactamente qué es lo que quería, qué es lo que pretendía. Bastante elocuente a este respecto es las palabras que Turina dijo tras escuchar la interpretación que Pérez Casas hizo de su Sinfonía Sevillana, que voy a leer textualmente. La interpretación dada por Pérez Casas a mi Sinfonía Sevillana tuvo la virtud de emocionarme. Yo digo que era un hombre muy callado, hablaba muy bajito, no levantaba la voz, pero era capaz de repetir, o sea, creo que una anécdota, fue capaz de repetir una entrada de la pastoral unas 14 veces hasta que lo encontró a su gusto. Que era muy perfeccionista, tremendamente perfeccionista. No se puede estudiar la historia de la música española del siglo XX sin estudiar y valorar adecuadamente la figura de Bartolomé Pérez Casas. Bartolomé Pérez Casas fue un músico del que los lorquinos y los murcianos debemos sentirnos orgullosos. Su entierro, desde luego, que se convirtió en una gran manifestación de duelo del todo Madrid cultural, y todos los medios de comunicación, tanto a nivel local, regional y nacionales, se hicieron eco de la pérdida de este gran músico, referente de la dirección orquestal y de la composición en la primera mitad del siglo XX. En el día de su fallecimiento estaba junto al maestro su esposa, doña Angelita Castelo, y sus amigos más cercanos. Precisamente uno de ellos, el padre Sopeña, que lo sustituiría como comisario general de música, escribiría tras su muerte: fueron bonitos los últimos años de Pérez Casas después de la pena y enfermedad que supuso el despedirse definitivamente de la batuta. Ser el sucesor de Turina en la Comisaría General de la Música fue más honor que deber. Eso sí, el rato de cada mañana en el despacho llenaba parte de su vida.